Bien, compañeros, gracias ahí por la paciencia. Sabemos ahí que el Zoom nos permite solamente 40 minutos. Les voy a solicitar de favor cerrar sus micrófonos para que no haya interferencia en cuanto a audio. ¿Sí? A ver, ¿quién dice que no escucha nada? Pues aquí están, que ya están todos adentro. Maestro, Sí, soy Rebeca. dígame. Sí, estoy atenta a la clase, pero no sé cómo poner la cámara aquí en la computadora. Con mi teléfono ya no me dejó entrar. Digo, por si no me ve. Ok, está bien, compañera. Gracias. Hay un favorzote. Ahí alguien está escribiendo, dice, no deja entrar. Nada más que no sé quién es. Y acá no me parece que esté solicitando un acceso. Eso está Zuli, Ajá, pero no me aparece. Zuleima. Ajá, pero no me aparece aquí que esté solicitando acceso. Déjame preguntar. Ah, ya. Bien, compañeros. Nos quedamos en... nos quedamos aquí. Bueno, nos quedamos en la vida social del ser humano. Hablábamos acerca de lo que el ser humano, vaya, crece y realiza su vocación, etcétera, etcétera, ¿no? Un poco acerca de la humanidad, que el ser humano pues es un ser integral, ¿no? Que reúne varias características de manera biológica, de manera psicológica, social y espiritual, ¿sí? Y por ejemplo, en el tema de la conciencia, la inteligencia, voluntad, intencionalidad, afectividad y creatividad, pues también está dotado de eso, ¿no? Su personalidad mm, está llena como de estas características, ¿no? Y que obedece también, estas características obedecen a un momento histórico, ¿sí? Y un momento espacial en el que habita. Por ejemplo, el tema de la conciencia va a depender directamente del momento histórico en el que transite, ¿no? No nos va a tocar el mismo momento histórico a todos. Por ejemplo, a nuestros papás les tocó como una dimensión de conciencia diferente a la que nosotros a la que nosotros nos está tocando. Por el simple hecho, a lo mejor, si pensamos en tecnología, podemos pensar en que nosotros sí la tenemos y podemos pensar también en que ellos no la tenían, ¿no? Entonces, simplemente el hecho de pensar en tecnología ya te cambia totalmente tu dimensión de conciencia, ¿no? ¿Por qué? Porque la tecnología, pues, abraza todo, ¿no? De alguna manera te acerca la información. No podemos decir que estamos desinformados porque por cualquier medio, por cualquier momento, por cualquier vehículo este, mm, de transmisión, de comunicación, pues hay información, ¿no? Tenemos ya redes sociales, que es nuestra mayor fuente de información. Ahí lo tenemos prácticamente todo.
aunque hacen falta algunas cositas también. Pero ahí hay noticias, ahí hay ciencia, ahí hay chisme, ahí hay vida social, ahí hay todo, ¿no? Entonces, ese es como parte de nuestro momento, ¿no? A nuestros papás no le tocó como vivir ese momento, ¿no? Y obviamente la inteligencia, la voluntad y todas las demás características que reúne el ser humano, pues también van a depender de ese momento histórico, ¿no? E incluso el lugar donde habita, ¿sí? El lugar donde habita también va a generar otra perspectiva de acuerdo a la cultura en la que habiten. Por allá si la memoria no me falla, por allá por Tailandia, hay una tribu que todavía se rige por sus propias normas, ¿no? No sé si por ahí han visto algunas mujeres que usan como unos collares así muy, muy altos que las hacen ver como con más presencia, etcétera, etcétera. Pero sin embargo, pues esos collares flagelan de alguna manera la columna vertebral de la mujer, ¿no? Pero esa es su cultura. Esa es la cultura de ellos. Y se piensa pues que las mujeres que tengan el cuello más alto, el cuello más largo, son las mujeres más atractivas, ¿no? Entonces, dependiendo del lugar donde vivas, dependiendo del momento histórico en el que transites, va a depender como la personalidad también la personalidad de cada ser humano, ¿sale? Entonces, la conceptualización del ser humano, pues dependerá también de la cosmovisión de cada uno de nosotros. ¿Por qué? Por ejemplo, eh, Naidelin. No, Naidelin no está, ¿verdad? Alondra. ¿Por qué? ¿Por qué la conceptualización del ser humano dependerá de la cosmovisión de cada uno de nosotros? ¿Anda por ahí de Naidelin? ¿No anda por ahí Naidelin? No, tampoco se puede meter. Ujú. A ver, compañero Eric, por ahí lo veo. A ver, su opinión, ¿qué opinión le merece esa pregunta? ¿De qué? Es que apenas voy entrando también. Ujú. La conceptualización del ser humano dependerá de la cosmovisión de cada uno de nosotros. ¿Por qué? ¿Por qué será así? Pues de que depende de cada uno de nosotros, todo lo que hacemos nos va a llevar a algún lugar, sobre todo, pues, pero, estoy teniendo problemas. Ah, sobre todo lo que hacemos, depende de nosotros qué decisiones tomemos, si sean buenas o malas, y ahí nos llevará a un camino diferente. Bien. Y compañero, usted no está en la lista, ¿verdad? Estoy viendo. No, apenas voy entrando, soy nuevo. ¿Cuál es su nombre? Diego, Ajá, su nombre completo, de favor. Diego Iván Barreto Rocha. Ah, no, sí está en la lista. Lo que pasa es que dice Sí, es que es diferente, no le he cambiado el nombre. me llamó la atención ahí, dije, Eric. Bueno, gracias, compañero. Sí, no hay problema. Sí, obviamente como ya lo platicamos y como bien lo comentaba el compañero Diego, pues la cosmovisión pues va a depender del cómo nos desenvolvamos nosotros en sociedad, ¿no? Toda persona debe introspectar los datos y experiencias vividas, analizarlos y formarse su propia idea del ser humano. A esto se le denomina cultura, ¿sí? Todos los filósofos desde Sócrates han insistido en la necesidad de escarbar dentro de sí como único momento para llegar a la verdadera sabiduría. ¿Sí o no? ¿O están en desacuerdo? ¿O están de acuerdo? A ver, díganme. A ver, yo les voy a decir quién. Eh, Compañera Ginette, ¿qué opina acerca de esa última cita? Yo creo que, bueno, no podemos hablar de la individualización como un todo, porque al final de cuentas somos un ente que se desenvuelve en una sociedad. Entonces, sí, efectivamente es importante y es crucial
el hecho de interiorizar las condiciones personales sin dejar de lado el ambiente social en el que te desenvuelves, que al final de cuentas influye, no es como parte de un sistema. Sí quedó como claro. Sí, no, sí, gracias, compañera. Sí, efectivamente, ¿no? Tan importante es como hacer esta introspección, esta reflexión de cada ser humano de manera individual, como tan importante es como el entorno, ¿no? El cómo te desenvuelves, el cómo es tu dinámica social, el cómo los seres humanos alrededor tuyo piensan de alguna manera, ¿no? Porque, por ejemplo, en México no es la misma forma en que pensamos nosotros que por ejemplo, Estados Unidos, ¿no? Hablamos de un pueblo grande, ¿no? Y de igual forma, tampoco es igual en Estados Unidos que, por ejemplo, en España, ¿no? O en Suiza, ¿no? Son momentos diferentes, lugares diferentes y pensamientos diferentes, ¿no? Entonces, por ahí dice, ¿no? A donde fueres, haz lo que vieres, ¿no? No sé qué tan correcto es eso, pero es como muy socorrido, ¿no? La frase. Y bueno, en este caso, por ejemplo, Vélez plantea que el ser humano tiene características propias, tales como poder exceder los instintos, conciencia del pasado, inquietarse por el futuro, capacidad de intimidad, a las que agregamos la inteligencia emocional. Por ahí está como en duda ese tema de digo, yo no lo dudo, porque de alguna manera ya está probado, ¿no? Por la ciencia, pero por ahí el otro día leí pues en la red eh, que eso de la inteligencia emocional había sido como como que me lo saqué de la manga, ¿no? Y la verdad es que no, la inteligencia emocional viene como a ser el producto, viene a ser el resultado de todo este grado de conciencia, ¿no? Que tenemos nosotros sobre nosotros mismos, ¿sí? O sea, el hecho de poder nosotros controlar nuestras emociones, el hecho de que las emociones no decidan por nosotros, es un grado de conciencia alto, compañeros, ¿sí? Hay personas que todavía son dominadas por las emociones, ¿no? Son dominadas por la víscera y no debe ser así. El, la, el ser humano debe ser dominado por la razón, ¿sí? Por la conciencia, porque somos el único animal pensante, ¿no? El único ser vivo pensante, ¿no? Entonces, bueno, el proceso de desarrollo de la humanidad pues ha hecho que la sociabilidad cada día sea más necesaria y hoy en día se realiza a velocidades inimaginables por el uso de nuevos sistemas tecnológicos. La muerte es no poder comunicarnos o porque no nos entiendan o porque no podemos expresarnos, ¿sí? Lo que comentaba la compañera Ginette, ¿no? No podemos vivir aislados. O sea, no estamos como en la época de las cavernas, ¿no? Donde teníamos nuestro pequeño núcleo familiar, el hombre iba de casa, la mujer también recolectaba semillas y recolectaba frutos, pero era como un núcleo pequeño, ¿no? Y de esos núcleos había, pero de manera muy aislada, ¿no? Era como muy raro que existieran como sociedades como ahora los conocemos, ¿no? Y ahora nosotros como seres humanos no podemos de alguna manera eh, concebir la realidad de manera aislada, ¿sí? Si ahora que nos aislaron obligatoriamente, estamos eh, como que no sabemos, ¿no? Bueno, algunos lo utilizan como un proceso de reflexión, este aislamiento, otros se los come la ansiedad, otros reaccionan de otra manera, etcétera, etcétera, ¿no? Sin embargo, todos estamos en esa sintonía, ¿no? Necesitamos de la sociedad para poder avanzar, ¿no? Para poder seguir adelante, ¿no? Porque muchas de las cosas también no dependen solamente de nosotros mismos, ¿no? Sino son como decisiones en conjunto. ¿Sale?
Bueno, la importancia de la relación con el otro es conocerlo, respetarle, ayudarlo a ser un mejor ser, ¿no? Eso está planteado desde tiempos históricos, ¿no? El hecho de respetarnos como seres humanos, ayudarnos en el momento que podamos ayudarnos a ser mejores, ¿no? Como seres humanos. Está planteado desde, digo, no quiero poner el ejemplo, pero por ahí la religión ya lo planteaba desde hace muchísimo tiempo, ¿no? Incluso los griegos, ¿no? Desde los griegos también ya lo planteaban, ¿no? El individuo como una totalidad también se relaciona con la cultura. Cualquiera que sea el concepto que se utilice, va a estar influenciado por ella. Nuevamente, ¿no? Lo que comentábamos, la cultura del lugar, del entorno donde nosotros nos desenvolvemos, va a decir mucho de nosotros como seres humanos y de nosotros como personas, ¿no? Como un conjunto social. ¿Sale? ¿Hasta aquí alguna duda? ¿No? Ah, Bien. Ok, entonces pasamos al tema de la sociedad. Nosotros pues ubicamos a la sociedad como, como un conjunto pues ¿no? de personas, un conjunto organizado de personas. Ahí, por ejemplo, compañera Valeria, ¿anda por aquí con nosotros? Sí, Compañera Valeria, ¿nos podría ayudar a leer la lámina de favor? sí, ahí voy. Donde dice sociedad, Ajá, los 3 puntos esos, los completos. la sociedad es el conjunto organizado de individuos que viven establemente diversos tipos de relación en un tiempo y espacios determinados. El derecho es un aspecto inalienable que tiene la sociedad. En la sociedad contemporánea, el derecho está en todas las partes. Puede ser que hoy usted se haya contenido de ejercitar su agradable voz bajo la ducha, recordando que vecinos con poca sensibilidad artística podrían hacer valer ciertas ordenanzas contra los ruidos molestos. Seguramente usted se habrá vestido al salir de su casa, porque entre otras razones usted sabe bien que hay regulaciones jurídicas que desalientan una excesiva ligereza en el vestir. Gracias, compañera Valeria. Sí, Pues sí, ¿no? Efectivamente, como lo señala la compañera Valeria, ¿no? Eh, puede ser que a ti te guste mucho cantar, ¿no? Pero pues a lo mejor el vecino, ¿no? Y si estás como coartando el derecho de la tranquilidad, pues ahí sí se tendría que hacer una revisión personal a ver hasta dónde llega como tu derecho de cantar o hasta dónde llega el derecho como del vecino de aguantar, ¿no? El hecho de que a ti te gusta hacer eso, ¿no? Y también en el tema de las regulaciones jurídicas, ¿no? Como sociedad, pues tenemos regulaciones jurídicas, ¿no? O sea, no podemos salir desvestidos a la calle, ¿sí? Son eh, como temas no hablados, pero son como, por ahí había como un dicho muy recurrente, ¿no? Es como un secreto a voces, ¿no? Todos lo sabemos, pero nadie hablamos de ello, ¿no? Entonces, como para cerrar ya el tema de la sociedad, pues somos un conjunto organizado de individuos, ¿sí? Como bien lo mencionaba. Y como individuos tenemos que respetarnos, tenemos que respetar el derecho del otro, ¿sí? Inalienable. ¿A qué se referirá con eso? ¿Quién me quiere apoyar en ese sentido? Yo quisiera hacer un comentario, maestro. Ajá, ¿quién es yo? Yo, Adriana. Adriana. Adelante, Adriana.
En lo que comenta acerca de los derechos y las libertades, ¿no? Yo creo que ahorita estamos llegando a un momento en la sociedad y en nuestros jóvenes, bueno, yo lo veo principalmente con mis alumnos, todas las tendencias que hay ahorita en redes sociales, que piensan que sí, o sea, todos tenemos derechos, ¿no? Y libertades, pero ellos no se dan cuenta que nuestros derechos terminan en donde quitamos los derechos de los demás, ¿no? Ellos piensan sus derechos es el libertinaje, ¿no? Y no se ponen a pensar lo que creen ahorita es que ellos piensan que tienen el derecho de hacer lo que ellos quieran sin tener ninguna consecuencia y no, o sea, nuestros derechos terminan donde agredemos los derechos y las libertades de las demás personas, como lo que comenta acerca pues de la cantada, ¿no? Y yo creo que ese es un problema muy grave que estamos teniendo ahorita en la sociedad, de los jóvenes de ahorita. Sí, gracias compañera por su opinión. Híjole. Profe, yo quiero decir sobre lo del derecho inalienable. A ver, compañera Alondra, adelante. Gracias. Gracias. Es un derecho con el que nacemos todas las personas Ujú. y que nadie nos puede quitar porque pues es un derecho que incluso está dentro de nuestra Constitución. Bien, sí, efectivamente gracias compañera, efectivamente es algo que ni te pueden quitar, que ni está discusión, que ni está negociación, es algo que está ahí, ¿no? Para cada uno de nosotros. Y respecto a lo que decía la compañera Adriana, híjole, pues es que ahora con el tema de las redes sociales, por ahí había leído un artículo, no me acuerdo de la escritora, que decía que ahora todo el mundo tiene la razón, ¿no? Ahora con redes sociales, todo el mundo tiene la razón. Todo el mundo cree que está en su derecho, todo el mundo cree que es lo correcto, todo el mundo cree que los demás están mal, porque se les ha dado la oportunidad de poder expresarse como sin un filtro, ¿no? Se les ha dado la oportunidad de poder expresarse como sin una consecuencia de, ¿sí? Si se fijan, por ejemplo, en redes sociales, cuando alguien nos contradice, lo primero que hacemos, bloqueado, ¿no? Súper bloqueado, ¿no? 3 veces bloqueado. Y antes no, antes obviamente antes no existían las redes sociales, pero existía el diálogo, existía el acuerdo, existía el consenso, ¿no? En el cual se hacía un diálogo respecto al tema en cuestión, ¿no? A ver, ¿Y la carnita asada para cuándo, compañeros? Entonces, aprovechando. Ya, pues, ya está haciendo hambre ya. perdón, compañeros. Entonces, bueno, y bueno, pues ahí el tema es así, ¿no? Híjole, es como medio complejo el hecho incluso hoy en día, ¿no? El hecho de definir hasta dónde llega tu derecho y hasta dónde llega el derecho del otro, ¿no? Es como una línea como bien delgada, ¿no? En la cual prácticamente muchos no queremos como llegar a ese límite, ¿no? Yo en lo personal trato como de mantenerme al margen para no poder, para no coartar pues como el derecho del otro, ¿no? Es como muy frágil, muy delgada esa línea en la cual ahora incluso el entorno es el que nos está poniendo en esa situación, ¿no? No sé si lo vean ustedes así o no, pero yo sí veo que ahora hay como mucha inflexibilidad, como mucha intolerancia,
no solamente en uno o en dos temas, ¿no? Sino en todos los temas, ¿no? Este asunto del poder decir lo que piensas o hacer lo que quieres, pareciera como que no hay consecuencias, ¿no? En el país tenemos un grado de inseguridad altísima, ¿no? Y parece como que no pasa nada, ¿no? Como que, bueno, el otro, este, privó de la vida a otro o a otra y parece como que no pasa nada, ¿no? Es un derecho que le quitó a la otra persona y sin embargo no pasa nada, ¿no? Entonces, híjole, Maestra, dígame. ¿se puede decir que nos acostumbramos o se acostumbra la gente a que eso pase? Porque así dicen pues de que, sí, es que como vestía así o andaba por tal lado, se juntaba con fulano o era pariente de no sé quién, ya le iba a pasar. O sea, como que es una costumbre que ya pasen esas cosas. Ujú. O está, por ejemplo, ahorita, lo que pasó de lo del aborto y lo de Provida, que ya es otro año que vuelve a pasar, se justifican, esas mujeres se justifican de que el hacer sus destrozos y eso es un derecho y pues no es cierto. No todas, bueno, yo por lo menos hablo por mí, yo no lo veo de esa manera. No porque yo tenga hijos ya digo, el aborto no. Hay que ver en qué casos se puede hacer el aborto y en qué casos no. Porque bueno, para mí, esas personas que apoyan el aborto, pero hacen sus destrozos y cualquier cosa y dicen que porque no teníamos educación sexual, que en la casa, que no sé qué. Si no tenían educación sexual, ¿cómo sabían cómo tenían que tener relaciones? O sea, para unas cosas sí son buenas, para otras no. No nomás las mujeres, cualquier persona. Pero digo yo, ¿qué necesidad hay de dañar cosas, monumentos que le dan como presencia a nuestro país y no recibir ningún castigo? Es lo que no entiendo y todavía ahorita pues en Facebook lo suben mucho que yo destruí esto y o sea, y muchos le aplauden y los que no le aplauden van y agreden a esa persona. Profe, yo quiero hablar sobre ese punto nada más para hacer una puntualización. A Yo sé ver. que no es el tema de la clase, pero sí quiero puntualizar una cosa. Bueno, yo tengo siendo feminista desde el 2006, entonces tengo participando en colectivas feministas desde ese entonces y cuando fue lo de la despenalización del aborto en la Ciudad de México, nosotras fuimos el grupo que estuvimos haciendo toda la base teórica para la ley, vaya. Lo que menciona sobre las chicas que participan en las manifestaciones y que son parte del conocido bloque negro, son chavas organizadas, justificadas bajo la ley, no solamente van a hacer destrozos, o sea, hay que entender un contexto bien importante. Ser mujer en México es una de las condiciones más peligrosas que existen en el país. O sea, ser mujer en México es no poder salir un día a las 7 de la mañana a correr tranquilamente porque no sabes si no vas a regresar a tu casa, no sabes si vas a regresar entera, no sabes si vas a ser víctima de trata, simple y sencillamente es esa parte. Entonces, ¿qué sucede? Ha habido tantos casos de feminicidios en México, de mujeres desaparecidas, de mujeres que han sido violadas, torturadas, que han sufrido violencia, que han sido victimizadas y revictimizadas tras sus feminicidios, que la única acción consistente que se tuvo para hacernos escuchar fue que las chicas del bloque negro empezaron a hacer eso que se está denominando como destrozos, ¿no? Hay una diferencia enorme porque decían, es que se están vandalizando los negocios. No se están vandalizando los negocios. Digo, hay mujeres que no lo haríamos, evidentemente, quienes hemos participado en las marchas, hay chicas que no participaríamos en ese proceso. Sin embargo, también hay que entender que cuando ponen grupos policíacos, como son el grupo Atenea, no es otra cosa más que un intento de confrontación. O sea, no están cuidando ni la integridad de los ciudadanos ni de las ciudadanas,
no están cuidando la integridad de la ciudad, ni mucho menos. Aparte, este rollo patriótico de los patrimonios y todo eso, las mismas colectivas de restauradoras que trabajan para el Instituto Nacional de Historia, de Antropología e Historia, perdón, han dicho que lo mejor que se puede hacer para visibilizar la violencia que vivimos las mujeres en México todos los días, digo, estamos hablando de 10 mujeres asesinadas y niñas todos los días, es dejar las pintas que las mismas compañeras de Bloque Negro han ido dejando. O sea, no podemos entender el movimiento feminista desde una acción tan particular como son las pintas o un cristal roto o una pared rota. Estamos hablando de madres, de hermanas, de amigas, de primas, de mujeres desaparecidas que han sido solamente un caso que ha quedado ahí en carpetazo en los ministerios públicos porque nadie les hizo caso, porque nadie le tomó seriedad a sus problemáticas, porque los casos simple y sencillamente se desestimaron porque seguramente alguien subió la foto del fulanito que la mató, que la violó, y bueno, ya ese fue su amparo jurídico, ¿no? Entonces, creo que sí hay que entender como mucho este tema. Yo sé que a veces duele ver como, ay, rompieron un cristal, yo entiendo también esa parte, sin embargo, hay que entender que muchas de esas mujeres que están en los movimientos feministas y que evidentemente han pasado por un proceso de violencia, porque todas las mujeres hemos vivido violencia de alguna manera en alguna situación de nuestras vidas, y a veces lo tenemos tan interiorizado y naturalizado que no lo percibimos, simple y sencillamente es la manera de hacerse escuchar. O sea, ha habido muchísimos logros a raíz de eso, que la verdad nos llevaría muchísimo profundizarlo y no quiero llevarme tiempo de la clase, maestro, pero sí nada más quería como puntualizar esa parte, ¿no? Sí, gracias. Yo quiero dar otro comentario como para cerrar, porque si no, nos vamos a quedar aquí como que 2 horas. Con respecto a la cuestión de lo que comenta mi compañera, no es nada más con las mujeres. Es un proceso de degradación de la cultura y de la sociedad que tiene años en México, que es la impunidad, la violencia, la corrupción, y no es nada más contra las mujeres, es contra el más débil. Estamos en un periodo de degradación debido a todo el periodo neoliberal que hemos tenido con los gobiernos anteriores, ¿no? Entonces, es una cultura del abusivo y del abusado. Y el abusivo siempre lo va a hacer no nada más con las mujeres, lo va a hacer con el más débil, incluso hasta con los animales. Entonces, sí es cierto, pues las mujeres ahí nosotros somos las primeritas que pues tenemos los problemas pues por nuestra complexión, ¿no? Y yo estoy de acuerdo en que sí nosotros tenemos que tomar conciencia de eso, ¿no? De nosotros como mujeres, que no debemos de permitirlo. Pero también tomar en cuenta que no es nada más en contra de nosotros, es una cultura, es un carácter de una persona abusiva, de una persona incluso hasta narcisista. Entonces ya es un problema de comportamiento y es un problema de la cultura. Y yo creo que a partir de este gobierno ya ha empezado a cambiar un poquito la cultura de dejarse de ser abusado. Entonces, sí, nada más para completar con los comentarios y seguir con la clase, de que no es nada más con la mujer, es algo en general. Y siempre pues, la sociedad se ha llevado a cabo por el abusado y el abusivo, ¿no? Y de que tiene que cambiar, ¿sí? Ese era mi comentario. Gracias, compañera Adriana. Y gracias, compañera Ginette, y gracias, compañera Rebeca también, ¿no? Coincido, incluso lo externaba antes de los comentarios, ¿no? Parece como que no pasa nada, ¿no? Nadie hace nada, ¿no? No solamente en el tema de las mujeres, ¿no? Sino también en el tema de la corrupción, en el tema de la impunidad, ¿no? O sea, parece como que, como dice la compañera, se le da carpetazo al asunto y vámonos, ¿no? A lo que sigue. No, pues, o sea, no debería ser así. Sin embargo, sí hay, no sé si ustedes lo hayan notado, estamos como en una etapa en donde estamos transitando como por este cierto grado como de irnos ordenando
respecto a mente, respecto a condiciones sociales. Ha habido como un reordenamiento tanto individual como social, ¿no? Sin embargo, hace falta todavía un montón, ¿no? Por recorrer. No podemos decir que estamos como ya al final del camino, ¿no? Sino todo lo contrario, ¿no? Apenas como iniciamos este proceso como de reordenamiento, ¿no? Este proceso en el cual nos tomamos conciencia como lo que somos, ¿no? Como hombres, como mujeres, como sociedad, como colectivos, ¿no? También. Y es importante que lo veamos de esa manera, que Profe, veamos, ajá, es que también decimos que pues el gobierno tiene que tomar acciones, tiene que hacer esto, pero es que desgraciadamente el gobierno tiene su parte, claro que la tiene, pero todo depende de la formación de cada individuo y del núcleo familiar en el que se desarrolla. ujú. No podemos decir el gobierno tiene que enseñar valores, porque los valores se aprenden en casa. La escuela también es otra parte formativa, pero realmente el que tenga que ver con la formación de un alumno, el cuidarlo desde que nace, desde que va a la escuela, con quién se junta, cómo se comporta, pues eso es desde casa, profe. Sí, gracias, compañera Alondra. Efectivamente, ¿no? Pues el gobierno, pues pareciera como que tiene la culpa de todo, ¿no? Pero también nosotros como sociedad tenemos nuestro grado de responsabilidad, ¿no? Nosotros, como yo, por ejemplo, soy padre de 2 hijos. Mi niño tiene 5 años y mi niña tiene 9 meses, ¿no? Eh, y entonces, pues es mi responsabilidad, ¿no? Criarlos como personas de bien, como personas conscientes, responsables de sus actos, etcétera, etcétera, ¿no? Y eso es a lo que me refiero con este grado de, perdón, con esta etapa de cambio, ¿no? Ha estado habiendo como esta concientización respecto a este tema tan importante que es el hecho de cambiar nuestra mentalidad, ¿no? El hecho de modificar ciertos hábitos, el modificar ciertos pensamientos, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, estamos como iniciando ese periodo de cambio para poder llegar a como a un grado idóneo de armonía social, ¿no? Por así decirlo. Y bueno, hasta aquí le vamos a poner pausa porque se nos está acabando el tiempo. Les voy a poner en la plataforma su trabajo de final de parcial. Va a ser su examen. Es un trabajo que vale 3 puntos y por ahí se los voy a poner. Si tienen alguna duda, me escriben por ahí por el WhatsApp, ya sea el privado o por el grupo, como ustedes gusten, y lo resolvemos. ¿Sale? Más tardar mañana domingo está su trabajo final ahí. No hay tarea, pero sí les encargo el trabajo final. El trabajo final lo voy a poner para el viernes que viene. ¿Sale? ¿Alguna duda? Gracias.